Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy hablamos del tema de salud del momento, las disposiciones que está tomando el Estado de Honduras y cómo el mundo está enfrentando el coronavirus. ¿Podemos hablar a estas alturas ya de una pandemia o qué ajustes debemos esperar para que las organizaciones internacionales de la salud lo cataloguen como tal? Hoy con nosotros un especialista, un conocedor del tema, doctor Efraín Bu Figueroa. Mucho gusto, Gracias por su muchas tiempo, gracias, doctor. gracias por Buenas su invitación y muchas gracias a sus televidentes por escucharnos esta noche, ¿no? Infectólogo de profesión y con mucha experiencia en el tratamiento de estas enfermedades, de estos coronavirus, que no es el único, el COVID-19, sino que ya vivimos con ellos, doctor Bu. Bueno, mi especialidad básica es medicina interna, luego yo hice especialidad en enfermedades infecciosas, particularmente se le llama en nuestro medio infectología, y nos ha tocado a lo largo de las últimas décadas enfrentar varias epidemias, ¿verdad? La primera que enfrentamos, recién venidos de especializarnos, fue la infección por VIH. Fue la primera epidemia en el año 86. Y luego vino la epidemia de cólera en 1991, la de leptospirosis en 1998, y luego la de dengue hemorrágico, ¿verdad? O ya ahora que se le llama dengue grave a lo largo de las décadas del 2000 y la presente década, pues nos ha tocado enfrentar desde el punto de vista clínico cuando han habido brotes epidémicos o epidemias claramente, ¿verdad? Y esto pues es una nueva situación. Digo nueva porque el virus es nuevo, aunque la familia de este virus es conocida desde hace casi 100 años, ¿verdad? Y se han identificado previamente otros coronavirus en el humano y en animales, ¿verdad? Y también se ha identificado que algunos coronavirus de animales pueden tener lo que se llama un salto de especie, pasar del animal al ser humano. Fue el caso del SARS en el año 2002 y el caso del MERS coronavirus del año 2012. Parece ser que este coronavirus de en este momento, que se le ha llamado por la OMS COVID-19, también es un ejemplo de salto de especie de un animal que todavía está por identificarse al ser humano. Viene del murciélago, pasa a otro animal y Sí. se traslada al humano. ¿Ese es el ciclo que sigue este coronavirus, Bueno, doctor Bu? de acuerdo a las investigaciones genéticas de este virus que está de este COVID-19, muchos elementos hablan en favor de que es un virus de murciélago, porque su estructura genética se parece muchísimo a la del MERS coronavirus, cuyo reservorio es murciélago, y la del SARS coronavirus. Entonces, por eso se cree que el reservorio de este virus también es un murciélago. Lo que todavía está por identificarse es el huésped intermedio, que en el caso del SARS del 2002 era un felino que tienen los chinos en el sureste de China, llamado una civeta, que es una especie de felino. Y el MERS, el intermediario es un camello. Es un camello, por lo que se cree que también aquí hay un huésped intermediario que todavía no ha sido plenamente identificado. Se piensa en algunos animales por ahí, pero todavía es un proceso que está en camino su investigación. Se habló incluso que el pangolín podría ser este intermedio, que es una especie muy exótica de la China. Sí, el pangolín es un animal mamífero que circula en China, es un animal muy de China, y se creyó hace un mes aproximadamente que podría ser un reservorio porque el pangolín se vende también para comer en esos mercados. Sin embargo, se ha comparado la estructura genética de este coronavirus actual con el que puede portar el pangolín y no tienen similitudes. Entonces, se está cuestionando ese huésped. Ahora, estas enfermedades que son enfermedades en las vías respiratorias. Sí, Estos fundamentalmente esta enfermedad afecta la vía respiratoria superior y luego la vía respiratoria inferior, fundamentalmente. Pueden dar algunos síntomas gastroentéricos, como por ejemplo
diarrea, vómitos, náuseas, dolor abdominal, pero eso es lo mínimo. Lo más importante es el problema respiratorio. Con todos los avances que se han registrado en la ciencia en los últimos años, ¿estamos cerca de encontrar la cura, de tener vacunas, así como años atrás grandes científicos, grandes cadenas farmacéuticas han trabajado y encontraron cómo contrarrestar diferentes tipos de enfermedades respiratorias y particularmente los coronavirus, doctor Bu? Bueno, sí, hay mucha esperanza y a corto plazo, porque basado en la investigación que ha habido del SARS coronavirus del 2002 y del MERS coronavirus del 2012. Esto, para lo cual ya hay investigación que desde hace muchos años y vacunas que están muy avanzadas para este tipo de procesos, igualmente medicamentos. Y creo que esa investigación que se ha hecho para estos procesos va a servir mucho para avanzar más rápidamente en el proceso de identificar medicinas y vacuna para esta enfermedad. Debemos ya acostumbrarnos y estar claros que llegará al país en cualquier momento y que se quedará como muchas otras enfermedades, no solamente están en Honduras, sino en el mundo y en las grandes potencias que ahora mismo están reportando muertes, como pasa ya en Estados Unidos, en la misma China, en Italia, en fin, los índices de mortalidad parece que van en ascenso ahora mismo, doctor Bu. Mire, sí, la cuestión que llegue al país es una situación de tiempo, cuestión de tiempo. Ya cada vez estamos viendo más países de América Latina. En México ya tienen 4 casos, ¿verdad? Hasta la fecha de ayer en la noche. En la República Dominicana ya se reportaron 2 casos. En Brasil tenemos casos, en Ecuador también. En Brasil 2 casos, en Ecuador 1 caso. Entonces vemos que la epidemia se está expandiendo. Casi prácticamente todos los países europeos tienen casos, los países asiáticos. O sea, para hoy tenemos 62 países que ya están enlistados como países donde hay ya sea casos importados o transmisión local. Entonces sí, es prácticamente, de hecho, podemos ir hablando ya de elementos que ayudarán a definir a la OMS que esta es una pandemia. Yo creo que es cuestión de días que ellos lo declaren. Y en nuestro país, mucho más temprano que tarde va a ocurrir, ¿verdad? Ahora, esto es una enfermedad, es una gripe intensa que tiene etapas, digamos, o digamos, niveles de severidad. ¿Cuál es la manifestación en el ser humano? Porque con gripe vivimos claro, sí, a diario el 80% de los casos es una enfermedad leve. Es un catarro común, con mucha descarga nasal, alguna molestia en la garganta, dolor de cabeza, dolor de cuerpo. La mayoría de los casos tienen fiebre al inicio, pero son casos leves, ¿verdad? El 81%. Un 14% son casos severos que pueden requerir hospitalización, ¿verdad? Hospitalización que no necesariamente significa entrar a una unidad de cuidados intensivos, puede ser una hospitalización en una sala general. Y solamente un 4.7% serán casos graves que requerirán una unidad de cuidados intensivos. 4.7%. Es un índice de mortalidad bajo si lo comparamos, doctor Bu Figueroa, con otros coronavirus y otras enfermedades que se han atendido a lo largo de la historia. Esa es una muy buena observación, porque esta enfermedad tiene un índice de mortalidad sumamente bajo. Actualmente está ubicado en un 2.3%, tomando todos los casos a nivel, digamos, de China, donde más está la mayoría de los casos, ¿verdad? Esa es la mortalidad que se ha tenido en China. Si el resto del mundo es más baja, la mortalidad. Claro, la mortalidad se ve influenciada por la capacidad de respuesta y de la infraestructura y el equipamiento que tenga el sistema de salud, ¿verdad? Es decir, si tiene una buena capacidad para poder responder a las necesidades de la enfermedad, esa mortalidad puede ser aún todavía más baja. Pues de hecho lo vemos que en los países de alto desarrollo la mortalidad ha sido mínima.
El hecho de que el gobierno de Xi Jinping en la China haya tomado estas medidas de declarar prácticamente encierro total en la zona de donde se originó en Wuhan, contribuyó a que se tuviese un poco más de control sobre esta enfermedad, o cuál es el análisis clínico desde su punto de vista, doctor Wu? Mire, fue una explosión seria lo que ocurrió en China, ¿verdad? Porque la tasa de ataque de esta enfermedad es de 60%. O sea, si este virus entra en una población virgen, como era la de China y como es la de todo el mundo, esa tasa de ataque es del 60%. Entonces, las medidas, China actuó rápidamente en esta ocasión, muy rápidamente, porque ya a finales de diciembre, sus primeros casos fueron alrededor del 10 de diciembre, y se hizo evidente como una epidemia ya casi en la última semana de diciembre. Inmediatamente informó la OMS y tomó serias y estrictas medidas de contención, que son las que conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, evitar pues, la movilidad poblacional, evitar a lo sumo las reuniones de personas, ¿verdad? Eventos que reúnen personas, y que es donde más se transmite este virus con mucha facilidad, ¿verdad? Entonces, las medidas de contención que se han tomado en China han sido muy enérgicas y ha evitado que esto sea mayor. Debo decirle que desde el 23 de enero a la fecha, hasta hace unos 3 días, más o menos, la epidemia en China comenzó a bajar. El número de casos por día comenzó a disminuir. Le digo hasta hace 3 días, porque hace 48 horas la OMS notó un incremento de casos por día que está sujeto al análisis, el por qué está pasando eso, ¿verdad? Todavía es como muy poco para tener conclusiones. Pero en general, la epidemia en China desde el 23 de enero ha mostrado un descenso. Está con nosotros esta noche al banquillo el infectólogo Efraín Wu Figueroa. Una pausa, en breve continuamos. Si la persona está con síntomas gripales y quiere monitorear su temperatura porque quiere estar seguro que no tiene temperatura elevada, fiebre, que sería un criterio, digamos, para ir al médico en algún momento, puede utilizar un termómetro, ¿verdad? Y su temperatura normal debe oscilar entre 36,5 a 37,5. Ese es el rango de oscilación en el transcurso del día, ¿no? Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Efraín Wu Figueroa. Me decía, doctor, que es una enfermedad que se puede controlar incluso con los enfermos en casa. No necesariamente tienen que ir a un hospital. El 80% de los casos son casos leves, ¿verdad? O medianos, digamos, como también se clasifica en otros lados, que no requieren hospitalización. Estos casos se pueden manejar en casa con el tratamiento habitual como para una gripe, ¿verdad? Con descanso, con uso de medicinas para la calentura como el acetaminofén, líquidos en abundancia para hidratarse, quizás descongestionantes nasales. Y la persona estar en reposo y en un aislamiento en su casa, y la persona que le esté dando atención debe tener pues sus precauciones, ¿verdad? Para no infectarse la persona que esté en casa dándole la atención a la persona, al enfermo. Perdón, doctor, que lo interrumpa. Este es un caso fundamental, porque usted como especialista nos está recomendando qué hacer en casos de infecciones leves cuando una persona está en casa. Esa atención del pariente que le lleva sus alimentos, que le lleva sus medicamentos, ¿cómo se debe observar y los cuidados? Si nos reitera nuevamente. Sí, bueno, un estado de reposo, es importante el descanso. En su cuarto, pues, hay como una especie de aislamiento, digamos, ¿verdad? Que solo esté entrando en ese periodo de muchos síntomas la persona que le va a estar dando la atención. Mucha hidratación, muchos líquidos por vía oral, algunos medicinas para calmar la temperatura si está muy alta, o los dolores corporales. En este caso es muy utilizado el acetaminofén
o bien el paracetamol, que viene siendo casi lo mismo, ¿verdad? Una alimentación blanda y líquidos en abundancia. Esa persona después debe estar en reposo el tiempo suficiente para que se recupere, que podría andar entre unos 5 a 7 días, y la persona que lo atienda tiene que protegerse para no ser infectada, ¿verdad? Con una mascarilla y utilizar en el momento de ingresar al cuarto, ¿no? O al dormitorio donde está el paciente, y utilizar guantes para manipularlos, y en ese caso llega a hacerlo, ¿verdad? Y tener luego pues un lugar donde después desechar estos materiales y lavarse las manos, tanto antes de entrar al dormitorio como después de salir del dormitorio. El aseo de las manos es algo fundamental, con abundante jabón. Ese es fundamental, agua y jabón, lavarse las manos, darle unos 30, pero saberse lavar, ¿verdad? Porque hay una técnica que todos deben aprender, ¿verdad? No solo es de estar grifo y rápido y vamos para afuera. La técnica para lavado de manos, que hay que mostrarla, ¿verdad? Y unos 30 segundos con agua y jabón. También se puede utilizar, si no está factible hacerlo con agua y jabón, el gel con alcohol. La presencia de alcohol en ese gel debe ser más del 60%. Casi todos los geles andan por ahí, ¿verdad? Es usando la misma técnica que acabo de mostrarle. Eso pues es importante porque es la forma más fácil de contaminarse, es cuando uno toca picaporte, superficies de muebles, de mesas, de sillas, es donde uno puede infectarse sus manos, y luego al tocarse la cara, los ojos, la nariz, la boca, puede uno adquirir el virus. Este virus de una persona enferma, si es el caso, habrá que estar separado al menos 1 metro o más de 1 metro. Algunos recomiendan 1.8 metros. El virus, cuando la persona tose o estornuda, en las gotitas de la tos o del estornudo va el virus, y eso puede llegar hasta 1 metro, y si hay ahí sillas, mesas u otros objetos inanimados, el virus puede quedar en la superficie. ¿Y cuánto vive ese virus al caer? Porque nos puede pasar incluso aquí en este set, que nos saludamos, que podemos toser, y puede quedar en estos muebles. ¿Cuánto vive al dejarse Muy ahí? buena pregunta. Y hay unos trabajos muy interesantes, porque esta investigación ya se hizo desde hace 16 años. Ya hay trabajos publicados en las revistas científicas. Bueno, la sobrevivencia del virus depende de la temperatura ambiental y de la humedad, y también del material. Claro, no voy a caer en ese detalle porque son temas muy técnicos, pero en términos generales, el virus puede vivir en una superficie desde 2 horas hasta 9 días. Ese es el rango de sobrevivencia del virus. Claro, si tenemos una temperatura menor de 30 grados y tenemos una humedad de más de 30% de humedad, probablemente el virus va a vivir más en esa superficie, ¿verdad? Se han hecho estudios para ver la sobrevivencia del coronavirus a 4 grados sobre cero, y puede llegar a durar 28 días en una superficie. Me pregunto... En lo frío, frío. En lo frío. 4 grados sobre cero es muy frío ya, ¿verdad? En una superficie puede vivir. Entonces uno se hace la pregunta del por qué. Entonces, vendría esto a explicar por qué el virus está sobreviviendo tanto en los países donde ahorita está haciendo mucho frío, porque comenzó en un país frío. O sea, China en diciembre es muy frío, ¿no? Y todo el norte de Europa, Canadá también. Tal vez las excepciones son en el hemisferio sur, ¿verdad? De ahí se explica, doctor, que ha sido tardado, si podemos usar este término, que haya llegado al hemisferio occidental, donde todavía no ha penetrado de la forma en que sí estamos registrando, por citar un país europeo de alarma general, Italia, en su parte norte, en la zona de Lombardía. Bueno, yo creo que en Italia lo que pasó tal vez es que los italianos le llegó el virus sin que se dieran cuenta, ¿verdad? Les entró de una manera muy sutil, muy pasiva, y fue una explosión la que ocurrió ahí, realmente
un brote epidémico, pues ahora es una epidemia, no es un brote ya, súbito y rápido, de transmisión local. Los italianos ya tienen una fuerte transmisión local y están llegando ya, el día de hoy ya están llegando los 2.000 casos, ¿verdad? Entonces pienso que ahí hubo un descuido de vigilancia, esa es mi opinión, ¿verdad? Puede ser que hayan otras explicaciones que me imagino que las vamos a escuchar también. Creo que es una buena hipótesis, pero habría que demostrarlo, si es que los países tropicales calientes van a ser menos proclives, ¿verdad?, a este virus. Eso está por verse. Pero es una tendencia que los estudios la pueden ir marcando. Sí, en el calor, el calor no le gusta al virus. Sí, mire, se ha observado que el virus vive menos tiempo, o sea, menos tiempo. No es que no vive, sino que no es que desaparece, sino que vive menos días en temperaturas que van desde los 30 a los 40 grados centígrados. Y a nivel de hogar, para luego pasar al sistema público, porque reiteramos, habrá muchos pacientes que pueden ser contagiados de coronavirus que se atenderán en sus casas. ¿Qué trato en función de la atención? ¿Se le puede dejar la comida en el lugar donde está el paciente afectado? Él se puede movilizar, no es que va a estar postrado con un coronavirus leve. ¿Cómo asear después? Bueno, fuera de aquellas precauciones que ya se tomaron, se pueden utilizar antisépticos de uso relativamente común para descontaminar y desinfectar las superficies de los muebles, ¿verdad?, donde el paciente pudo haber estado, ¿verdad?, donde uno puede anticipar que puede haber una contaminación, ¿verdad?, del ambiente, de los materiales que hay alrededor de donde está el paciente, ¿verdad? Hay varios antisépticos en el mercado que se pueden utilizar. La limpieza con cloro, con algunos desinfectantes, ¿qué tanto? Sí, bueno, se está utilizando el hipoclorito de sodio, que es el Clorox, al 0.1%. Esa es una opción. Hay otras opciones, se usa el peróxido de hidrógeno al 0.5%. Es otra de las opciones, que esa es la conocida como agua oxigenada, que muchos le llaman. También se puede utilizar alcohol, que sea a una concentración de más del 60%. La mayoría del alcohol clínico está al 70%, el que venden en la farmacia. Son los, digamos, 3 antisépticos que tienen la mayor capacidad de eliminación del coronavirus y otros virus. Los puede eliminar usted en 1 minuto, una vez que usted hace una limpieza de este tipo. Hay otros, por ejemplo, que son menos potentes, pero que están en el listado siempre de recomendaciones, que es el cloruro de benzalconio. Este es el que contiene Lysol. ¿Ha visto el Lysol en los supermercados, verdad? Que es spray. Sí. Este puede servir también como un descontaminante. Pero ¿y estos son productos que son de son comunes, acceso en el mercado? Sí, en todo el mercado lo encuentra usted. ¿Qué tan fundamental es tener un termómetro para estarse tomando la temperatura? ¿Cuál es el nivel que se debe mantener el ciudadano para no generar alarma, doctor Bu? Bueno, si la persona está con síntomas gripales y quiere monitorear su temperatura porque quiere estar seguro que no tiene temperatura elevada, fiebre, que sería un criterio, digamos, para ir al médico en algún momento, puede utilizar un termómetro, ¿verdad? Y su temperatura normal debe oscilar entre 36.5 a 37.5. Ese es el rango de oscilación en el transcurso del día, ¿no? Ya si va a 38, 39, sí, ya genera una alerta, es ya un rojo. Eso indica que hay una temperatura, hay temperatura de bajo grado, que es 38, pero es importante ya obviamente una temperatura mayor de 38,5, pues ya cae en la categoría de una temperatura muy elevada y habrá que buscar mejor la atención médica. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Efraín Bu Figueroa. Una pausa, ya regresamos. Si alguien pudiera preocuparse por el coronavirus actual que está produciendo esta epidemia, mi mascota, nada que ver, ¿verdad? No, es decir, las mascotas, digamos perros y gatos, tienen coronavirus, pueden tener coronavirus, pero son caninos y son de una, digamos, especie distinta a la que estamos hablando en esta epidemia en este momento.
Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Efraín Bu Figueroa. Hay mucho temor con las mascotas en casa. ¿Qué cuidado tener, doctor? Bueno, los cuidados de las mascotas en relación a los seres humanos son los habituales, ¿verdad? Mantenerlos siempre a distancia y con control veterinario. Si alguien pudiera preocuparse por el coronavirus actual, el que está produciendo esta epidemia, mi mascota, nada que ver, ¿verdad? No, es decir, las mascotas, digamos perros y gatos, tienen coronavirus, pueden tener coronavirus, pero son caninos y son de una, digamos, especie distinta a la que estamos hablando en esta epidemia en este momento. No hay problema así para dejarlo no, claro. en absoluto, y pienso que muchos de estos son los que tienen control veterinario. Muy probablemente su veterinario les ha puesto vacunaciones para este virus a estas mascotas. Entonces no hay en el caso concreto del COVID-19 no hay problema con las mascotas, sino que yo recomendaría que los cuidados son los habituales que uno debe tener con sus mascotas en casa, ¿no? ¿Qué cuidados, doctor Bu Figueroa, en los centros de alta concentración? Hablamos de escuelas, colegios, centros comerciales, estadios. ¿Cómo debemos comportarnos? Porque tampoco es que vamos a vivir aislados completamente con este COVID-19. Mire, en los actuales momentos creo que todo se puede llevar con la mayor normalidad y naturalidad, ¿verdad? Porque no tenemos dentro del país circulando este virus todavía, ¿no? En su momento asumo que la Secretaría de Salud tiene ya sus estrategias que va a utilizar si llegase a haber una transmisión local importante en el país para utilizar la política que recomienda la OMS, que es la contención. Incluso la OMS habla de que las políticas ya de control, si bien es cierto, hay unas líneas generales, se van a modular de acuerdo a la situación concreta de cada país, ¿no? En este momento yo le diría todo normal, que la gente lleve su vida con naturalidad y sin mayores preocupaciones, que bueno, si alguien está enfermo en su cercanía, pues estar por lo menos a más de 1 metro de esa persona, ¿verdad? Si alguien enferma en uno de estos sitios, recuerda que también la influenza se transmite fácilmente y la influenza en el mundo está produciendo más muertes que este coronavirus. ¿Sabía usted ese dato? Le voy a dar un dato para que vea usted que la situación cómo está. El periodo de la temporada de influenza en los Estados Unidos comienza en septiembre y ahorita están en temporada de influenza, del virus de la influenza en los Estados Unidos, todavía, porque no se ha acabado del todo el invierno y creo que está entrando ya pronto a la primavera. Estamos hablando más o menos de unos 6, 7 meses desde septiembre. En Estados Unidos van 19 millones de enfermos con influenza. De esos 19 millones, 186,000 hospitalizaciones. Y de esas 186,000 hospitalizaciones van 19,000 muertes. No las más de 3,000 que ha generado el COVID y alrededor de más de 90,000 infectados. Sí, exactamente. Entonces, creo yo que las cosas pues deben de tomarse en su dimensión y no caer pues en las especulaciones. Preocupa también a veces cuando se exagera las cifras o se manipulan con otros fines y no se enfatiza en que la enfermedad, pues el 80% de los casos son enfermedades leves, sino que se habla solo se habla de muerte. Cuando usted ve la noticia, lo primero que dice son la muerte. Y la muerte es sumamente muy baja, comparado, digamos, al MERS coronavirus que surgió en el Medio Oriente, que fue en el año 2012, cuya mortalidad fue del 30%. Y el SARS coronavirus, que surgió en el 2002, 2003, la mortalidad fue del 10%. Y aquí estamos hablando de una mortalidad general de, bueno, básicamente en China de 2.3% y en el resto del mundo de 1.4%. Doctor, estar con mascarillas, estarlas utilizando, sobre todo la quirúrgica,
porque ahora con todo esto del coronavirus ya todo el mundo habla de la N95, que es una mascarilla más avanzada. Mire, ¿Quiénes la deben andar? ¿Quiénes la deben portar? Eso está ya plenamente y claramente establecido por la Organización Mundial de la Salud. La mascarilla solo la va a portar el que está enfermo para evitar infectar o contagiar a los que están sanos. Y la persona o personas que estén tratando a enfermos, sobre todo en los hospitales, en las clínicas o en casa, si hay una persona que esté manejando al enfermo. Esa es la que debe utilizar la mascarilla para no contaminarse de los que están infectados. Solo esas dos indicaciones, no hay más. O sea, que el hecho de que la gente común ande en los centros comerciales y en el cine y en el aeropuerto con mascarillas no va a prevenir en ningún momento que se contamine el virus, porque más bien eso crea una sensación de falsa seguridad, porque cree que con la mascarilla no le va a pasar nada y puede olvidarse, por ejemplo, de lavarse las manos. Que andar sí es a la libre, la mascarilla andar lo a la protege. libre. Sí, entonces creo que eso no funciona de esa manera. Como le digo, la OMS ya estableció claramente las dos situaciones en que debe utilizarse. Pero sí es recomendable que en algunos centros de alta concentración esté el agua, que haya gel. Desde luego, exista, obviamente en esos lugares tienen que haber los servicios habituales que hay, ¿verdad? Para que la gente pueda higienizarse sus manos. Y si no, pues la gente debe andar con su botecito de gel con alcohol al 60-70% para estarse, digamos, desinfectando las manos frecuentemente en el transcurso del día, que si una persona va, digamos, a un centro comercial, está tocando pues los barandales, toca objetos inanimados, pues tiene que estarse limpiando sus manos, descontaminando sus manos frecuentemente. Llama la atención, doctor, que al ver las cifras de mortalidad, estamos hablando un poco más ya de 3.000 en el mundo, la mayor incidencia es en adultos. Hasta hoy no hay niños muertos y sí hay jóvenes que se han infectado, pero se han recuperado. Sí, es correcto. Según los datos que surgen del estudio que publicó ahorita el CDC de China, en donde estudiaron más de 44,000 personas, la mortalidad en menores de 40 años oscila entre 0.2 a 0.4%. Bajísima. Sumamente baja, ¿no? Y no hay niños, no hay niños. Estamos hablando entre 20 y 40 años, 0.2 a 0.4%. Ya, digamos, de los 50 a los 60 años, la mortalidad es del 1.3. De 60 a 69 años, la mortalidad es del 3.6. De 70 a 79 años, la mortalidad es del 8%. Y en mayores de 80 es de 14%. Pero fíjese usted que en la persona mayor la mortalidad tiene una tendencia a crecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas personas mayores son las que tienen las enfermedades crónicas, digamos la diabetes, trastornos cardiovasculares, trastornos o enfermedades pulmonares, o sea, lo que se llaman enfermedades subyacentes, que hacen que el curso del coronavirus sea mucho más delicado. ¿Qué cuidados tener con los ingresos al país? ¿Qué le dice la experiencia como médico? Porque así salió de China, se fue extendiendo por el mundo y hoy son más de 60 naciones las afectadas. Los controles, ¿cómo deben ser, sobre todo en nuestros países que no tenemos esos avanzados procesos que sí se observan en el primer mundo, doctor Bu? Bueno, los epidemiólogos manejan los conceptos muy claros, ¿verdad? Y tienen estrategias, lo que se llama la vigilancia epidemiológica. Y en esos puntos de entrada, pues ya hay normas bien claras de la Organización Mundial de la Salud, cómo deben de abordarse. Está recomendándose que se pase una especie de pequeña formato o formulario preguntándole a los pacientes si tienen algún tipo de malestar, de un listado, de donde hace un chequeo, y eso entregarlo, digamos, a la circulante que hay dentro del avión, ya cuando se va a aproximar a cierto país,
Y esta pues al notar que hay alguna situación que reportar, lo puede hacer de antemano a los puntos de entrada, ¿verdad?, de cada país. Y es un mecanismo que se puede utilizar para hacer lo que se llama un rastreo de posibles sintomáticos que vengan no solo por vía aérea, también vía terrestre. Pero no cerrar la frontera, como No, algunos países lo han hecho, el caso sí, de El Salvador. realmente la OMS o EPS no está recomendando cerrar ninguna frontera ni está recomendando prohibir la entrada o salida de personas de ninguna parte del mundo. Eso lo han hecho países de una manera muy propia de ellos porque, claro, todo esto depende mucho de las circunstancias que los sistemas de salud de esos países vean en sus respectivos países. O sea, no es una medida estandarizada para todo el mundo, para todos los países del mundo, sino que cada país lo va a particularizar de acuerdo a su propia realidad, a sus propias capacidades, ¿verdad? Lo va a ir adaptando este tipo de medidas de control. Con nosotros esta noche al banquillo el doctor Efraín Bu Figueroa. Una pausa, en breve continuamos. Viendo la parte positiva de todo este asunto, ¿verdad? Es decir, cómo que la gente conozca bien los estadios de la enfermedad, ¿verdad? Que en su mayoría no son estadios de extrema gravedad como algunos medios a veces lo pintan, y que la mortalidad es una cosa escandalosa, ¿no? Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Efraín Bu Figueroa. Eso de la alerta, de la alarma que se ha generado, doctor, ¿cómo controlarse para no entrar en pánico? Aquí hay sitios donde no encuentra mascarillas. Bueno, yo pienso que es importante la información objetiva y científicamente basada, mucha de la cual en este momento se la he transmitido, viendo la parte positiva de todo este asunto, ¿verdad? Es decir, cómo que la gente conozca bien los estadios de la enfermedad, ¿verdad? Que en su mayoría no son estadios de extrema gravedad como algunos medios a veces lo pintan, ni que la mortalidad es una cosa escandalosa, ¿no? Obviamente ningún tipo de mortalidad, aunque sea pequeña, debe mantenernos como en una tranquilidad, ¿verdad? Porque nuestra misión es que nadie muera y ese debe ser el objetivo. Pienso que educar a la población en cuanto a cómo se debe usar la mascarilla, ya lo hemos hablado, es importante resaltar ese aspecto para evitar pues que vaya a haber una especie de histeria colectiva y todo el mundo empieza a comprar mascarillas y que ha ocurrido, que está ocurriendo en todo el mundo, ¿verdad? Y se han agotado en todas partes del mundo cuando cree que la gente cree que es que la mascarilla lo va a proteger, ¿verdad? Y no es así, como ya lo expliqué, realmente solo está indicada para el enfermo o para el que está cuidando al enfermo. Doctor Bu, ustedes han vivido, y es su caso, por muchas décadas en la atención de pacientes con diferentes tipos de infecciones, y se ha salido adelante en el mundo con tasas de mortalidad que han variado, pero en este contexto actual, el mundo de la cibernética, ¿qué tanto ha confundido? Porque es un despacho de información que, como usted señalaba, muchas veces más se enfoca en los muertos y pocas veces se habla de que de los más de 80,000 contaminados en China, más de la mitad ya se recuperó. Sí, bueno, sí, eso es correcto. Es decir, como dije, el 80% de las personas que enferman se van a recuperar. Y le voy a decir que no solo de las infecciones leves, sino que también de las infecciones que han sido severas, que no han requerido unidad de cuidados intensivos, en ese grupo no ha habido mortalidad. La mortalidad ha sido en los pacientes críticos, que le hablaba yo al inicio de un 4.7% de los pacientes que entran en fase crítica que requieren unidad de cuidados intensivos porque están con insuficiencia respiratoria, requieren intubación endotraqueal y ventilación mecánica. Además son posiblemente personas mayores, como ya lo hemos visto en las estadísticas chinas, con otras enfermedades crónicas, lo cual ensombrece el pronóstico. En este subgrupo de pacientes, la mortalidad llega al 50%. Pero vea bien,
Estoy hablándole del 50% de los 4.7% que entra en estado crítico que requiere cuidados intensivos. Es decir, aún ahí en ese escenario hay quienes se recuperan. El 50% se recuperan. Entonces, lo que hay que hacer es manejar la parte positiva de la noticia para no generar pánico. Porque lo que se ha generado en el mundo, porque esto se convirtió en un espectáculo, un político norteamericano decía que en esta época en que vivimos, los valores del espectáculo han dominado a lo que conocimos una vez como noticias, ¿verdad? Entonces se ha convertido como un espectáculo, ¿verdad? El hipertrofiar cifras y utilizarlas de una manera distinta, de tal manera que ha generado un pánico en muchas partes del mundo. Y ya hemos visto que también hay una reacción de las personas que creen que hay que transmitir una noticia, una información más objetiva, más basada en el conocimiento de la ciencia, y ya hemos empezado a ver en las redes algún tipo de este tipo de información en este sentido. ¿Y cómo debe articular el Estado junto con el mismo Seguro Social que usted lo conoce, el sector privado donde ha estado, para que todo vaya en un marco que no cree pánico, doctor Bu? Porque de llegar, si ya lo tenemos prácticamente en las fronteras, este coronavirus puede generar esa histeria en una población enferma como la nuestra. Cuando se desconoce, cuando no tenemos la información correcta, se cae en ese tipo de situación que usted menciona como histeria, pánico. Eso lo vimos, lo hemos visto, lo vimos en la época de 1986 con el VIH, fue una cosa tremenda. Luego lo vimos con el cólera en el año 1991, ¿verdad? Pienso que las instituciones de salud del país deben articularse y coordinarse para brindar los servicios, y aquí incluyo no solo a la Secretaría de Salud, sino que también a la institución de seguridad social y a la medicina privada, ¿verdad? Formar equipos de coordinación para dar una respuesta uniforme a esta situación, ¿verdad? Que si llegara a entrar en este país, y que irse preparando desde este momento, pero lo fundamental es transmitir una información adecuada a la población para evitar caer en los excesos, en el pánico, ¿verdad? En el miedo, que el miedo paraliza, ¿no? Y bueno, que el Estado prepare su infraestructura en los hospitales de mayor impacto, donde van a terminar los casos críticos, o el 14% que hablaba de hospitalizaciones, que son casos severos, prepararse con los insumos para proteger al personal de salud. Es bien importante esto, la protección del personal de salud, porque esos son los soldados que van a ir a pelear la batalla. Esto tomémoslo como que si fuera un ataque biológico. Eso nos cae un ataque biológico y nuestros soldados van a ser... Es una guerra que habrá que pelearla. Sí, nuestros soldados van a ser el personal de salud, las enfermeras, profesionales, auxiliares, los médicos, los técnicos, los laboratoristas, microbiólogos. Es un equipo multidisciplinario el que va a enfrentar. ¿A dónde lo van a enfrentar? En las emergencias de todos los hospitales. ¿Y tenemos esa estructura a nivel sanitario o habrá ahora mismo que implementar sistemas como anunció el Estado de brigadas móviles, habilitar una área del Hospital del Tórax para ver estos casos que son críticos? Mire, hay que fortalecer lo que tenemos en este momento, porque sí, hay un servicio de salud en todo el país a través de hospitales, centros de salud de diferente complejidad. Todo eso hay que fortalecerlo. Lo que ya tenemos hay que fortalecerlo. Y no está mal en crear nuevas figuras para poder contener y controlar la enfermedad, ¿verdad? Viendo ya cómo se está comportando en otras partes del mundo, creo que nosotros ya podemos afinar una estrategia. Creo que en algún momento hablábamos en el intermedio de lo importante que es incorporar a otros sectores fuera de lo que son los sistemas de salud del país, que son 3, ¿verdad? El privado, el Seguro Social y la Secretaría de Salud, también incorporar a las áreas académicas, a las grandes universidades donde están los centros de investigación.
¿verdad? Y donde hay también personal altamente capacitado para el desarrollo de pruebas especiales, ¿no? Entonces esa coordinación es importante mantenerla y luego tenemos los grupos de expertos. Yo no sé si usted escuchó la conferencia de prensa de Donald Trump hace unos 4 días, dijo, cuando inició su conferencia de prensa, yo la escuché toda, creo que fueron como 1 hora de conferencia de prensa. Yo acabo de reunirme con los 45 científicos más grandes de este país, venía ahí en la Casa Blanca, para entender esto y ver cómo la podemos combatir, ¿verdad? O sea, en este caso, pues es importante reunir a todas las personas que tienen el conocimiento para afinar estas estrategias y tener un frente común en esta batalla. ¿Venceremos esta alerta en el mundo, doctor? ¿Será al final de todos estos procesos de investigación que ya trabajan al más alto nivel, como usted me señala, científicos estadounidenses trabajan en China, en Italia, y terminará este coronavirus en el transcurso de los meses con nosotros, así como está la gripe, la influenza, y que se tratará? Sí, mire, ahorita hay en el mundo 15 grandes centros de investigación que los identifica ya la OMS en un mapa de todo el mundo. La mayoría de ellos están en países del primer mundo, ¿verdad? Hay en Europa, en el Asia, hay un par de países de África, Sudáfrica, en el Oceanía también, Australia. O sea, hay 15 centros que están trabajando coordinados y articulados con la OMS, buscando medicamentos y trabajando la vacuna. Diferentes líneas de investigación. Entonces creo yo que por ese lado vamos trabajando bien, ¿verdad? Se está trabajando bien y pronto vamos a tener algunas respuestas a muchas de las interrogantes que todavía existen sobre esto. China ha comenzado a controlar su epidemia, ¿verdad? Hemos visto que han ido bajando los casos por día desde a partir del 23 de enero, lo que significa que hay posibilidades de controlar esto en el resto del mundo, utilizando esas estrategias y otras nuevas que pudieran surgir. Yo creo que sí, que pronto vamos a salir de esto. Doctor, ¿vacunarse contra la influenza ayuda o es un caso totalmente aparte? No, para esta infección en particular no ayuda, ayuda para la influenza. Para eso sí ayuda. Yo creo que es importante que todos los hondureños, cuando la Secretaría de Salud haga el llamado para vacunarse a la influenza, lo hagan, acudan a los centros de salud a vacunarse. Pero la vacuna de la influenza no lo va a proteger contra el coronavirus. Ahora, sería trágico que una persona adquiriera los 2 virus, el coronavirus y el de la influenza. Sería una cosa terrible. ¿Y si puede? Entonces, sería, digamos, algo tal vez muy excepcional. Bueno, tal vez, o no tan excepcional, ¿verdad? Porque en Estados Unidos está, por ejemplo, en países del norte, no solo en Estados Unidos, del norte del hemisferio está circulando mucho el virus de la influenza. Y si hubiese una infección doble sería una cosa terrible para el paciente. Aquí por eso, entonces la vacunación es importante recomendarla. Doctor, le agradezco. Muchas Muy gracias. amable, doctor Bu. Y ese cuidado con la mano también, ya ha comenzado a experimentarlo usted como pues profesional. hay que empezar a hacer el saludo oriental. O solo saludo de largo, bueno. Saludo de largo, o sea, ¿qué tal? Porque sí hay que tener ese cuidado. Pues sobre todo en países donde ahorita ya hay circulación local, ¿verdad? Que son muchos países europeos donde ya tenemos circulación local, el caso de Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, España, ¿verdad? Holanda, son países donde hay ya mucha circulación local, ya no son casos importados, sino que ya llegó el caso importado y se regó la epidemia en esos países, ¿verdad? Gracias, doctor, muy amable. Feliz noche. Con nosotros al banquillo el infectólogo Efraín Bu Figueroa. Por su sintonía, muchas gracias.